¿Cómo distinguir lo que es ciencia de lo que no es? Esta es una de las preguntas que trata de explicar el criterio de la demarcación. En su obra La lógica de la investigación científica, Karl Raimund Popper, un filósofo y profesor nacido en Austria con nacionalidad británica, realiza un puente de enlace entre las ideas antiguas o recibidas y las nuevas dentro del campo de la filosofía de la ciencia, y luego autores como Thomas Kuhn, Irene Lakatos y Paul Feyerabend entran a hacer una crítica a estos nuevos principios. Las ideas recibidas dicen que el objetivo de la filosofía de la ciencia consiste en reconstruir racionalmente las teorías imperfectamente formuladas del pasado, de forma que éstas lleguen a adecuarse a ciertos cánones de explicación científica. La oposición a las ideas recibidas genera una discusión en Popper que permite que la filosofía de la ciencia pase a ser una disciplina dedicada a la búsqueda de métodos de evaluación de las teorías científicas una vez que éstas ya han sido propuestas. El principio de demarcación es la distinción que Popper hace entre la ciencia y la no ciencia, para luego establecer normas que permitan evaluar hipótesis científicas en sus diferentes grados de credibilidad. Ahora bien, las ideas recibidas plantean una respuesta tradicional del siglo XIX a este problema de la demarcación, afirmando que la ciencia difiere de la no ciencia en virtud de la utilización por la primera del método de inducción. La ciencia parte de la experiencia y procede a través de la observación y la experimentación a establecer leyes generales con la ayuda de las reglas de la inducción. Pero la inducción padece un problema lógico y para explicar esto tomamos como ejemplo la salida del sol por las mañanas. Cada día vemos que el sol sale en las mañanas y esto día a día nos genera una experiencia que nos hace inducir que el día siguiente el sol volverá a salir. Pero esta inducción no puede generar una premisa verdadera porque no existe una garantía absoluta de que lo que se haya experimentado en el pasado se repita en el futuro. Para Popper, entonces hacer un acierto perfecto del mundo es algo prácticamente imposible, pero sí podemos hacer un acercamiento o podemos falsear alguna teoría. Para ello traeremos el ejemplo de los cisnes, que se basa en que ninguna cantidad, por más grande que sea, de observaciones de cisnes blancos nos hará inferir que todos los cisnes son blancos, pero la existencia de un único cisne negro nos hará refutar esta inferencia. Estas hipótesis planteadas por Popper son criticadas por Kuhn al considerar que la falsación empírica de una teoría no es razón suficiente para su rechazo. Para Kuhn, una buena teoría científica debe ser amplia, precisa, simple y coherente. Cuando se aplica, el científico debe ir más allá de la sola racionalidad, debe hacer entrar en juego un factor subjetivo. Para él, esta es la naturaleza misma del conocimiento científico, empleando un término de paradigma. En un contexto mucho más amplio, se definiría como la visión general del mundo. Kuhn, en su obra La estructura de las revoluciones científicas, argumenta que el conocimiento científico se encuentra en la teoría y en la regla. Él plantea que los científicos resuelven los enigmas moldeándolos sobre anteriores soluciones de enigmas. Para él, lo incompleto y lo imperfecto del ajuste entre la teoría y los datos existentes es lo que define muchos de los enigmas que caracterizan a la ciencia normal. Lakatos, por otro lado, fue un discípulo de Kuhn y de Popper. Intentó adaptar el sistema de Popper a la nueva situación creada por Kuhn. Su intención era crear una reconstrucción racional de la historia de la ciencia, mostrando que ésta progresaba de modo racional e introduce la metodología de los programas de investigación científica que se basan en una composición de teorías interrelacionadas donde ninguna teoría es vista de forma independiente. Si una de las teorías es falsable, esto hace referencia al programa entero, con lo que es muy difícil descartar una teoría individual sin hacer referencia al programa como un todo. Toda teoría tiene un núcleo. Este núcleo central es la característica definitoria de todo un programa y está protegido contra las refutaciones gracias a un cinturón protector de hipótesis auxiliares. Ahora, por último, Feyerabend, considerado un anarquista
conquista en el buen sentido de la palabra se basa en las teorías y las fallas de los autores anteriores, indicando que para él la sociedad perfecta sería en la que se pudiera pensar, explorar e investigar libremente y de forma imparcial, sin influencia de ideologías impuestas, sin creer en reglas. Esta multiplicidad de perspectivas hará posible mejorar el conocimiento y al mismo tiempo entender la historia de una manera más plural. Él considera que esto es muy bueno, ya que posibilita el progreso y el avance de las ciencias. Inclusive muchas veces se necesita no solo apartarse de una regla específica, sino adoptar su opuesta para lograr un verdadero avance. Su metodología trata de deshacerse de estos inconvenientes optando por usar todas las metodologías, la falsación, la inducción, etc. y cualquier otro método que explique los sucesos y las cosas que ocurren. El principio fundamental de Fjällraven es todo sirve. Como vimos anteriormente, existen diferentes posturas acerca de cómo crear una ciencia y cuál sería el método más adecuado. Y en este video se pudo contrastar que cada autor tiene una manera de aplicar el principio de demarcación diferente y cada vez se está renovando estas teorías y estas hipótesis planteadas por cada uno de los autores.